Paloma blanca de la paz del camino del pastor, 8 lecciones de Timoteo para líderes y siervos. Prólogo, la carta que cambió a un hombre. El sol de la tarde bañaba la pequeña ciudad de Efeso con un duro resplandor dorado mientras el joven Timoteo caminaba por las calles polvorientas, con la carta del apóstol Pablo apretada contra su pecho. Su corazón latía rápido. No era un mensaje cualquiera, era un llamado, una responsabilidad, un legado. Timoteo, mi amado hijo. Las palabras resonaron en su mente. Pablo, su mentor, estaba ahora encarcelado en Roma, pero sus instrucciones cruzaron mares y montañas para llegar hasta él. Timoteo ya no era solo un discípulo, era un líder, un pastor, un siervo llamado a guiar a la iglesia en tiempos difíciles. ¿Pero cómo? Miró al horizonte, donde las colinas se encontraban con el cielo. Señor, ¿cómo haré esto? Y entonces, como un soplo del Espíritu, las 8 lecciones comenzaron a revelarse. Pergamino capítulo 1, la llama que no falla, el don de Dios en ti. Timothy se sentó al borde de un pozo y desdobló el pergamino con manos temblorosas. Por esto te recuerdo que despiertes el don de Dios que está en ti, 2 Timoteo 1, 6. Me vino a la mente un recuerdo, el día en que Pablo le impuso las manos en Listra. En ese momento, algo había cambiado. No fue solo una ordenación, fue una unción, un propósito. Pero con el tiempo, el miedo había ido invadiendo. Las críticas a los falsos maestros, las divisiones en la iglesia, la presión de ser joven entre hombres con más experiencia. Todo esto casi había extinguido esa llama. Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino de poder, amor y moderación. 2 Timoteo 1, 7. Timoteo cerró los ojos. No puedo liderar con miedo. Necesito recordar, el don está en mí. Y por primera vez en meses, sintió que la llama se reavivaba. Escudo capítulo 2, la guerra invisible luchando con las armas adecuadas. Los días en Efeso no fueron fáciles. Las herejías se propagan como la pólvora. Algunos decían que la resurrección ya había ocurrido, otros, que la ley de Moisés era más importante que la gracia. Timothy se sentía como un soldado en el campo de batalla, pero sin espada. Pero tú, sé sobrio en todo, sufre aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4, 5. Una noche, mientras oraba, recordó las palabras de Pablo. Ningún soldado se avergüenza de los asuntos de esta vida, para complacer a quien lo reclutó. 2 Timoteo 2, 4. De repente comprendió, la batalla no era contra las personas, sino contra las ideologías. Y sus armas no eran espadas, sino la palabra, la oración y la paciencia. Sacó su pergamino y comenzó a escribir cartas a los líderes de las casas, exhortando con amor y corrigiendo con verdad. Libro abierto capítulo 3, la palabra que no muere, aférrate a las Escrituras. Un día, un hombre llamado Himeneo se acercó a Timoteo con una sonrisa falsa. Las cartas de Pablo son buenas, pero tenemos nuevas revelaciones, Timoteo. Dios me mostró que la ley ha sido abolida. Timothy sintió un nudo en el estómago. Conocía las Escrituras, pero la presión para ceder era grande. Desde pequeño has conocido las sagradas letras, que pueden hacerte sabio para la salvación. 2 Timoteo 3 y 15. Recordó las noches en que su abuela Lois y su madre Eunice le enseñaban las Escrituras. Esas enseñanzas no eran solo palabras, eran fundamento. Himeneus, si lo que dices no está de acuerdo con las Escrituras, no puedo aceptarlo. La palabra de Dios no cambia. El hombre se fue irritado, pero Timothy sintió una profunda paz. Había elegido mantenerse firme. Pisadas capítulo 4, el ejemplo que habla, vive lo que enseñas. Una mujer llamada Claudia llegó a Timoteo con lágrimas en los ojos. Pastor, mi esposo dice que usted predica una cosa pero vive otra. Ayer lo vio discutiendo con un comerciante en el mercado. Timothy sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Había fracasado. Sé ejemplo de los fieles, en palabra, en conversación, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. 1 Timoteo 4 y 12. Esa noche no durmió. Orando, se dio cuenta, un líder no es perfecto. Pero debe estar intacto. Al día siguiente, buscó al comerciante y le pidió perdón. Después reunió a la iglesia y confesó. Cometí un error.
Les pido que oren por mí, para que mi vida corresponda a lo que enseño. El respeto de la gente por el aumento. Paloma Blanca de la Paz, capítulo 5, humildad que eleva, servir, no ser servido. Un grupo de viudas se acercó a Timoteo quejándose de que no las atendían. Los diáconos solo ayudan a quienes tienen influencia, pastor. Timoteo se sintió enojado. ¿Cómo pueden ser tan injustos? Pero luego recordó. No reprendas duramente a tus mayores, sino anímalos como a padres. 1 Timoteo 5, 1. Podría haber dado órdenes, pero en lugar de eso se sentó con las viudas, escuchó sus historias y les sirvió con sus propias manos. Al ver esto los diáconos se avergonzaron y comenzaron a imitar su ejemplo. El liderazgo no se trata de poder, sino de servicio. Bolsa de dinero capítulo 6, el peligro del oro, la riqueza que corrompe. Un rico comerciante llamado Dema ofreció una gran donación a la iglesia, con una condición. Si apoyas mi negocio en la próxima reunión de líderes, duplicaré la cantidad. Timoteo sintió el peso de la tentación. La iglesia necesitaba ese dinero. Pero las palabras de Pablo hicieron eco. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6 y 10. Él declinó cortésmente. La iglesia no está en venta, Dema. Nuestro tesoro está en el cielo. El hombre se fue furioso, pero Timothy se sintió libre. La integridad vale más que el oro. Espadas cruzadas capítulo 7, el coraje de decir no enfrentando el error con amor. Un falso profeta llamado Alejandro estaba engañando a muchos con enseñanzas distorsionadas. Algunos líderes tenían miedo de enfrentarlo debido a su influencia. Timoteo oró y con gran pesar, lo llamó para conversar en privado. Alexander, tus palabras están dividiendo a la iglesia. Necesitas arrepentirte. El hombre se rió. ¿Quién eres tú para juzgarme, muchacho? Pero Timoteo no retrocedió. Los que persisten en el pecado, entrégalos a Satanás. 1 Timoteo 1 y 20. Entre lágrimas anunció en la iglesia que Alejandro sería excomulgado hasta que se arrepintiera. ¿Doloroso? Sí. ¿Necesario? Absolutamente. Trofeo capítulo 8, la corona que no se desvanece termina bien. Pasaron los años. Timothy, ya mayor, sintió el peso de los años. La persecución aumentó y muchos abandonaron la fe. Una noche, mientras releía la carta de Paul, le temblaban las manos. Peleé la buena batalla, terminé mi carrera, mantuve la fe. 2 Timoteo 4, 7. Miró hacia atrás, errores, victorias, lágrimas, alegrías. Pero una cosa era segura, no se había rendido. Con un suspiro, tomó su pluma y escribió su última carta a los líderes. Hermanos, no os desaniméis. La carrera es larga, pero la recompensa es eterna. Cuando venga el Señor, quiero oírle decir, bien, siervo bueno y fiel. Hasta entonces, mantente fuerte. Amanecer epílogo, el legado de un sirviente. Años más tarde, cuando Timoteo dejó esta vida, su historia no fue olvidada. Los líderes que capacitó continuaron su trabajo. Las iglesias que pastoreó se mantuvieron firmes. Y las 8 lecciones que aprendió de Pablo han resonado a través de generaciones. 1. Despierta el don que llevas dentro, no entierres tu vocación. 2. Pelea la buena batalla, la guerra espiritual es real. 3. Aférrate a las escrituras, son tu ancla. 4. Sea un ejemplo, sus acciones hablan más que las palabras. 5. Servir con humildad, el liderazgo es servicio. 6. Escape del amor al dinero, la codicia destruye. 7. Enfrentar el error con amor, la verdad no se puede negociar. 8. Termina bien, la corona espera a los fieles. Y así, como un río que desemboca en el mar, el legado de Timoteo continuó, porque un verdadero líder no busca la gloria, sino que deja un rastro de fe para los que vienen después. Paloma Blanca de la Paz, lo que has oído de mí entre muchos testigos, encárgalo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. 2 Timoteo 2, 2. Rombo azul pequeño, fin rombo azul pequeño. Espero que esta historia te haya inspirado. Si quieres, podemos profundizar en una lección específica o adaptarla a un contexto moderno. Cara sonriente. El camino de los fieles. Años.
Luego, en las áridas tierras de Capadocia, donde el viento tallaba las rocas como si fueran páginas de un libro antiguo, un joven llamado Lucius se inclinó sobre un pergamino gastado. Las palabras de Timoteo, copiadas a mano por su maestro Eusebio, temblaban a la luz parpadeante de una lámpara de aceite. Confíalo a hombres fieles, la tinta, ahora descolorida, parecía susurrar. Lucio no fue un líder por elección sino por necesidad. La persecución se había apoderado de sus mayores y ahora, a los 25 años, llevaba sobre sus hombros el peso de una comunidad escondida en las catacumbas de Cesarea. No había templos ni altares dorados, solo corazones que ardían en silencio y manos que se extendían en la oscuridad para partir el pan. Una noche, mientras rezaba ante la tumba de un mártir anónimo, Lucio escuchó pasos. No eran las de los soldados romanos, pesadas y rítmicas, sino las de alguien que se acercaba con cautela. Era Miriam, una viuda cuyos hijos habían sido vendidos como esclavos por deudas. Su rostro, surcado de lágrimas secas, brillaba con una determinación inesperada. «Están matando niños en los mercados», dijo con voz ronca. «Dicen que es para apaciguar a los dioses. Pero sé que Dios no es así». Lucius sintió como una espada en la espalda el peso de las palabras de Timoteo: enfrenta el error con amor. No había ejércitos que convocar ni discursos que pronunciar. Solo la verdad, desnuda y frágil como un recién nacido. Esa misma noche reunió a los pocos que quedaban. No planear una revuelta, sino ayunar y orar. Y cuando salió el sol, Lucio se dirigió solo a la plaza central, donde las autoridades romanas exhibían su crueldad como trofeo. No gritó. No levantó el puño. Simplemente extendió sus manos y colocó en ellas un pequeño rollo con las palabras de Isaías 53, fue traspasado por nuestras transgresiones. Los soldados se rieron. Uno de ellos escupió a sus pies. Pero un oficial, un hombre de rostro cansado llamado Cornelius, tomó el pergamino. Su mano tembló mientras la desdoblaba. «¿Qué es eso?», preguntó, aunque lo sabía. «La verdad que no se puede matar», respondió Lucio. Cornelio no se convirtió ese día. Pero esa noche, mientras leía a la luz de las antorchas, algo en su pecho se rompió. Y 3 meses después, cuando llegó la orden de quemar vivos a la siguiente oleada de herejes, fue él quien desvió a los soldados por el camino equivocado, dando tiempo a Miriam y a otras 10 familias para huir a las montañas. Años más tarde, en un monasterio escondido entre los picos del monte Ararat, un anciano monje se hacía llamar discípulo. «¿Sabes por qué estamos aquí, muchacho?». El joven, de ojos brillantes, meneó la cabeza. Porque hace 2000 años, un hombre llamado Timoteo le escribió cartas a otro hombre llamado Lucio, a quien nunca conoció. Y Lucio, antes de morir, transmitió lo que aprendió. Justo como te lo estoy transmitiendo. El monje le tendió un pergamino amarillento que decía: «Lo que has oído de mí, encárgalo a hombres fieles». Y el ciclo continuó. Porque la fe no es una llama que se apaga, es un fuego que divide. El discípulo tomó el pergamino con manos temblorosas, sintiendo el peso de las palabras grabadas en la piel de oveja. Las letras, dibujadas con hollín y tinta de resina, parecían vibrar bajo sus dedos, como si el propio Lucio todavía susurrara a través de ellas. El monje observaba en silencio, sus ojos apagados reflejaban el fuego de la chimenea que crepitaba en el centro de la celda. «Hay más», dijo el anciano, mientras sacaba una pequeña caja fuerte de madera oscura de debajo de su capa. Timothy no le escribió solo a Lucio. Escribió a muchos y cada uno guardó un fragmento. Algunos fueron quemados. Otros, enterrados. Pero algunos sobrevivieron. Dentro de la caja fuerte, envuelto en un paño de lino manchado de aceite, había otro pergamino. Este, sin embargo, no tenía palabras, sino un mapa, líneas sinuosas que serpenteaban entre montañas, ríos sin nombre y una cruz marcada en lo que parecía ser el corazón de un deseo. El discípulo reconoció el símbolo, el mismo que Miriam había grabado en la puerta de la casa donde escondió a los niños, la noche de su fuga. «¿A dónde lleva esto?», preguntó, sin poder contener la voz. El monje sonrió, un gesto poco común que profundizó sus arrugas. «A un lugar donde la tierra no fuera maldecida por la sangre de los mártires. Donde las palabras de Timoteo no son herejía, sino semilla». Señaló un lugar en el mapa, donde una nota casi descolorida decía: «Aquí los leones guardan lo que los hombres han olvidado».
Algunos dicen que es una leyenda, continuó el anciano. Que Timoteo nunca existió, que sus cartas son invención de locos. Pero tú y yo sabemos la verdad. Su dedo huesudo trazó una línea hasta el pie de Ararat, donde una marca roja, como una herida, indicaba un camino. Hace 3 décadas, una mujer llamada Miriam cruzó estas montañas cargando algo que no era suyo. Algo que era de Lucio. Y antes de que muriera, ella lo escondió donde nadie se atrevería a mirar. El discípulo sintió el aire frío de la montaña penetrar sus huesos. Conocía la historia de Miriam, todos en el monasterio la conocían. Ella había sido la última en ver el código de Timoteo, un conjunto de cartas que, una vez juntas, revelarían lo que el imperio había tratado de borrar, no una religión, sino un camino. Una manera de vivir la fe sin altares de oro, sin espadas ni fuegos. ¿Y por qué me muestras esto ahora?, murmuró el joven. El monje cerró la caja fuerte con un clic seco. Porque los cazadores de herejes han regresado. Esta vez, no se trata de soldados con antorchas, sino de hombres con sonrisas falsas y pergaminos. Ya están en los pueblos al pie de la montaña, pidiendo un monasterio que no existe. Para un libro que nunca fue escrito. Una ráfaga de viento aulló a través de las grietas de las paredes, como un lamento. El discípulo miró hacia la estrecha ventana, donde la nieve comenzaba a caer en gruesos copos, borrando las huellas de quien había subido hasta allí. Saldrás al amanecer, dijo el monje, entregándole la caja fuerte. Lleva esto al desierto. Encuentra los leones. Y si no regresa, dudó, luego colocó una mano arrugada sobre el hombro del joven. Entonces vendrá otro detrás de ti. Porque el fuego no se apaga. Él solo espera. Esa noche, mientras el monasterio dormía, el discípulo encendió una vela frente al altar vacío. Allí no había ídolos, ni imágenes sagradas, solo una piedra lisa, donde los monjes antes que la habían tallado, con las uñas, un solo verso. La verdad no necesita templos. El discípulo pasó los dedos por las desgastadas letras, sintiendo el frío surco de la piedra bajo su piel. La cera de la vela fluía en lágrimas silenciosas, como si el altar mismo llorara el peso de la misión. No preguntó por qué los leones. No cuestionó el contenido de la caja fuerte, ni por qué el fuego, el que no se apagaba, requería un sacrificio tan solitario. Los monjes de su orden no hablaban de lo que no se podía entender, solo de lo que se debía hacer. Al amanecer, cuando las sombras aún se arrastraban por los pasillos como criaturas reticentes, descendió de la montaña con la caja fuerte atada a la espalda con correas de cuero crudo. La nieve había cesado, pero el aire cortaba como cuchillas. En el valle, los pinos se doblaban bajo el peso del hielo, y entre ellos, apenas perceptible, un sendero corría hacia el este. Allí fueron los antiguos. Allí era donde debía ir. Los primeros días fueron silenciosos y hambrientos. El discípulo masticó raíces amargas y bebió agua de nieve derretida, mientras el cofre parecía volverse más pesado con cada paso. Por las noches soñaba con llamas, llamas altas que danzaban sin consumir nada, simplemente existiendo, eternas. Me desperté con olor a quemado en la nariz, pero nunca hubo fuego. Solo el viento, solo la tierra agrietada bajo tus pies. Al 7.º día la vegetación fue raleándose hasta desaparecer. La arena tomó el lugar de la piedra, y el sol, que alguna vez fue un enemigo distante, se convirtió en un atormentador cercano, quemándole la nuca a través de la tela desgastada de su túnica. F. Fue entonces cuando vio las huellas, marcas profundas, más grandes que las de cualquier hombre, espaciadas como las de alguien que camina lentamente, pero con determinación. Huellas de león. Los siguió hasta un oasis donde el agua estaba tranquila y negra como la tinta. No había pájaros, ni insectos, ni el más mínimo signo de vida aparte de aquellas huellas en la arena. El discípulo se arrodilló al borde del pozo y vio su reflejo distorsionado por la oscuridad líquida. Ya no era el joven que había abandonado el monasterio. Sus ojos se habían convertido en 2 brillos pálidos, y sus manos, antes suaves por el trabajo del pergamino, ahora tenían callos y cicatrices de espinas. «Estás aquí», dijo una voz detrás de él. El discípulo no se dio vuelta. Sabía que no era un hombre el que hablaba. «Traje lo que me ordenaron», respondió, desatando la caja fuerte con dedos temblorosos. El aire vibró cuando se abrió la tapa.
En su interior no había oro ni reliquias, sino una sola brasa, del tamaño de un puño cerrado, que ardía de color azul desde la época anterior a los templos, antes de los nombres de los dioses. El discípulo extendió las manos y el calor era tan intenso que sus lágrimas se evaporaron antes de caer. Te mintieron, dijo la voz, ahora más cercana, tan ronca como el viento en el desierto. El fuego no espera. Consume. Solo entonces el discípulo se dio la vuelta. Entre las dunas se alzaba una figura, ni hombre ni bestia, sino algo que había sido ambas cosas en diferentes momentos. Su melena estaba hecha de ceniza y sus ojos eran dos pozos sin fondo. Otros como él surgieron de las sombras, en silencio, observando. No eran leones. Eran los restos de quienes, como él, habían llevado la brasa hasta allí. Puedes tirarla al pozo, continuó la criatura. O puedes recuperarla. Pero sepan, quien lleva el fuego se convierte en combustible. El discípulo miró las llamas en sus manos. No le quemó la piel, pero sintió algo mucho peor, el fuego lo reconoció. Como un amante traicionado, como un niño abandonado. Y, por primera vez, lo entendió. No fue una misión. Fue una prueba. Y ya había fracasado incluso antes de empezar. Con un suspiro que era casi un sollozo, apretó la brasa contra su pecho. El dolor fue tan absoluto que por un momento no hubo más desierto, ni leones, ni recuerdo. Solo el azul cegador se expandía, lo devoraba todo, hasta que de repente ya no quedaba nada que consumir. Cuando los leones se acercaron a lo que quedaba de él, no encontraron cenizas. Encontraron a un hombre de pie, sus ojos ahora del mismo color que la llama y una marca con forma de mano ardía en el centro de su pecho. Ahora ya lo sabes, dijo el primero de ellos, inclinando la cabeza en algo que podría ser reverencia o arrepentimiento. El fuego no necesita templos. Pero necesita transportistas. Y el discípulo, que ya no era discípulo, ni hombre, ni nada con nombre, dio el primer paso de regreso al monasterio. La nieve empezaría a caer de nuevo antes de que él llegara. Y otro ya estaría esperando su turno. El viento cortaba como láminas de cristal cuando llegó a las paredes negras del monasterio, ahora cubiertas por una fina capa de hielo. Las puertas, una vez selladas con runas de advertencia, se abrieron solas, crujiendo como los huesos de un gigante dormido. En el interior, el silencio no era ausencia, sino espera. Los monjes levantaron la vista de sus tareas mientras él cruzaba el patio, sus huellas quemaban la nieve al tocarlas. Ninguno se atrevió a hablar. Solo el viejo maestro, inclinado sobre el brasero central, se levantó con dificultad, apretando con dedos temblorosos su bastón de roble. Sus ojos, apagados por la edad, brillaron al reconocer la marca en el pecho del recién llegado. El regreso es siempre la última prueba, murmuró el maestro, y su voz era gris y humeante. ¿Trajiste la respuesta o solo la pregunta? El hombre, que ya no era un hombre, le tendió la mano. No para tocar, sino para mostrar. Entre sus dedos bailaba una llama azul, fría como el invierno, viva como el primer aliento del mundo. No se quemó, no se consumió. Existió. El maestro cerró los ojos. Cuando los abrió, no había. Vi más miedo en ellos, solo un viejo cansancio que finalmente los dejaba dormir. Así es hoy, dijo, y dejó caer el bastón. La madera golpeó el suelo de piedra con un sonido seco y definitivo. Uno por uno, los monjes se arrodillaron, no en señal de sumisión, sino de comprensión. Sabían que la llama no elige a sus portadores por la fuerza, sino por la capacidad de soltarse. El monasterio, sus reglas, sus murales descoloridos, todo era gris incluso antes de que llegara el fuego. Cuando el primer copo de nieve tocó la llama entre sus dedos, no se derritió. Se convirtió en luz. Y entonces, por primera vez en siglos, el desierto más allá de las murallas floreció. No con rosas ni palmeras, sino con algo más antiguo, el recuerdo de que el fuego y el hielo eran siempre lo mismo, solo que en distintos momentos del mismo suspiro. El hombre, que ahora era precisamente eso, caminó hasta el centro del patio y se sentó donde ardía el brasero. Las llamas se inclinaron como discípulos, y el monasterio, liberado de su propósito, comenzó a desmoronarse silenciosamente, piedra a piedra, volviendo al polvo del que nunca debería haber surgido. Afuera, los leones aullaron por última vez antes de disolverse en la niebla. Ya no eran necesarios.
Y la nieve siguió cayendo sobre la nada.